sistemas UMA. En esta ocasión veremos la diferencia que existe entre un sistema de procesamiento de archivos y un sistema de base de datos. Tema básico para los que están iniciando lo que es el estudio de las bases de datos. Bien, para estudiarlo hay que entender o hay que dar un contexto de cómo se generaron. Primeramente, los sistemas de gestores de archivos o de procesamiento de archivos se iniciaron con los primeros equipos de cómputo que utilizaban ya sistemas formales para administrar los datos de una empresa o de una organización o datos que necesitábamos almacenar. Bien, aquí estoy utilizando un ejemplo muy sencillo del lenguaje C. Tengo una estructura con dos datos, código y precio, a la que llamo almacén. Voy a crear un archivo. Ese archivo lo creo con la instrucción fopen y lo voy a llamar lista.dat. Le voy a asignar únicamente un valor y lo voy a mandar a guardar. Y voy a cerrar el archivo. Hasta ahí tengo un programita muy sencillo que lo único que hace es crear un archivo y guardar la información en él. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, la estructura de la información está aquí, en el código del programa. Mi archivo no deja de, aunque yo le pongo la extensión .dat, no deja de ser más que un simple archivo de texto o un archivo plano donde voy a guardar esta estructura. Bien, el problema es que se guarda como un texto. Aquí tengo fwrite, almacén, sizeof, almacén, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Voy a escribir lo que almacené aquí en el tamaño que tenga la estructura. ¿Cuál es el problema de almacenar de esta forma? Que para que yo almacene información, todos los registros deben de tener el mismo tamaño. Si por ejemplo varío la cantidad de datos entre un registro y otro, al momento en que yo trate de leer la información, voy a tener el problema de que puedo estar leyendo datos que no corresponden a un registro en específico, ya sea que esté leyendo datos de más o esté leyendo datos de menos. Entonces, como el archivo en sí no tiene una estructura que lo limite, ¿sí? Esta instrucción tiene que decir exactamente cuántos bytes va a contener o va a poder almacenar la estructura. Bien, siguiente problema es que si yo agrego, por ejemplo, un dato más, tengo que borrar todo el archivo o volver a capturar todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya cambié la estructura que se va a almacenar. Si trato de utilizar esta estructura, los registros que yo almacene a partir de este momento tendrán esa estructura, pero los registros almacenados anteriormente en ese mismo archivo tendrán la estructura anterior de solamente dos campos o dos datos. Entonces, incluso, por ejemplo, eliminar uno ya es un problema. ¿Por qué? Porque tengo que hacer o crear una rutina, un programa especial o una función especial para que elimine todos los datos de ese archivo, los pase a otro archivo y los renombre, ¿sí? Entonces, son muchos problemas los que se generan de esta forma. El otro problema que se tenía con estos sistemas de procesamiento de archivos es que se tenían diferentes formas de acceder al archivo. La primera forma que existió es la forma secuencial. La forma secuencial significa que yo en un momento dado, si abro el archivo en modo de lectura, puedo crear una rutina
¿sí? Que lea mis datos hasta el final del archivo. Si quiero buscar algo, ¿sí? Tengo que ir revisando registro por registro, registro por registro, para ver si corresponde a lo que estoy buscando. Esta forma se empleaba cuando el almacenamiento eran cintas de datos, debido a que el acceso a las cintas de datos solamente podía hacerse de forma secuencial. Avanzábamos o desenrollábamos todo el carrete de la cinta, ¿sí? Hasta terminar de leerla. La búsqueda de datos dentro de las cintas era muy tardada, muy compleja. Bien, posteriormente surgieron los archivos de acceso directo, como el que realmente estoy creando aquí. Puedo utilizar una función fseek que busque un dato en específico. ¿Sí? Bueno, no lo voy a incluir más porque no es el propósito del video mostrar cómo se manejan los archivos, solamente dar el contexto de cuáles son las diferencias entre estos, ¿sí? Y los sistemas de base de datos. Bien, con los archivos de acceso directo tenemos la cuestión de que puede hacer de dos formas. Que hay una correspondencia entre este código y la posición física dentro del archivo del registro que estoy buscando. Es decir, el código 1 es el primer registro, el código 2 es el segundo registro y así nos vamos. Pero muchas veces por los problemas de manipular los archivos, de quitar, eliminar registros, modificarlos, pues esta correspondencia ya no existía. Para solucionar esto y hacer búsquedas más rápidas, se crearon los archivos indexados. Los archivos indexados no es más que un pequeño truco en el cual utilizamos dos archivos. Uno que contiene todos los datos, que es pesado, con todos los datos repetidos por ejemplo, de una nómina. ¿Sí? ¿Por qué repetidos? Porque todas las veces que le pago, por ejemplo, a Juan Pérez, aparece su nombre, Juan Pérez. ¿Sí? Bien. Y un segundo archivo al cual llamo índice, que lo único que tiene es el código y la dirección física de donde está el registro. De esa forma no tengo que abrir un archivo extremadamente pesado, sino simplemente abrir un archivo más ligero, de una lectura más rápida, buscar dentro de él, y como ya tengo la dirección física, puedo acceder directamente al archivo que tiene los datos a través con esa dirección física. Bien, esto es, si hasta este momento creen que es complicado, sí, realmente era complicado. ¿Sí? El problema de esto es que se tenía que tener también un muy buen sistema de respaldo, porque los archivos se dañaban muy frecuentemente. ¿Por qué? Pues por el uso, o porque simplemente algún programa no cerraba correctamente el archivo o no lo abría correctamente. Y esto solamente estamos hablando en almacenamiento local. En un almacenamiento compartido en red era complicado porque había que establecer un bloqueo o un mecanismo de compartición de archivos. Había que establecer que mientras un programa de un usuario estuviese abriendo el archivo o tuviese el archivo abierto, pues nadie más pudiera aperturarlo. Lo cual, pues obviamente es un uso ineficiente. Bueno, ahora, ¿qué pasa con las bases de datos? Bueno, voy a traer aquí esta pantalla. ¿Sí? Aquí este es phpMyAdmin, es una página, pero de hecho es una interfaz de acceso a un servidor de base de datos de MySQL. ¿Sí? Bien, esta es una base de datos, esta que tengo aquí, estas son mis tablas. Cada tabla es en realidad un archivo. Si yo abro aquí y le doy estructura, veo que ya tengo los datos definidos. La estructura no está en mi código, no está en mi programación, la estructura está en el archivo. De tal forma que al momento que guardo la información, los datos se van a guardar dentro de estos campos
ocupando solamente el espacio que tienen designado. De esta forma evitamos los problemas al momento de abrir o de leer un archivo o incluso modificar sus datos. Nos quitamos el problema de verificar el tamaño del registro. El registro ya existe y se va a guardar así. Bien, la otra ventaja es que puedo eliminar un campo. Si lo quiero, le puedo dar que se elimine y no hay ningún problema. Todos los registros, ¿sí?, van a perder ese campo. No tengo que pasar los datos, respaldarlos o hacer alguna otra cuestión. Simplemente lo tengo que eliminar y todos los datos que están en esa columna desaparecen. Si quiero agregar un nuevo campo, también lo puedo hacer y no hay ningún problema. ¿Sí? Todos los registros tendrán la misma estructura, sin importar si fueron creados antes o después de que creé los datos. Bien. La otra ventaja es la búsqueda de información. Como la búsqueda de información, los archivos los tenemos que programar. En bases de datos no es así. Tenemos un lenguaje especial que se llama SQL, que nos para la mayoría de las bases de datos es SQL, que nos permite realizar búsquedas de información de forma muy específica, muy estructurada y a la vez muy flexible. No tengo que crear un programa que busque la información dentro del archivo, dentro de la lista, ¿sí? Ya tengo un lenguaje que me provee todas las herramientas y toda la estructura. Bien, ¿y qué pasa del lado de la programación? Vamos a verlo. Voy a traer esta ventana aquí. Aquí tengo un pequeño código en PHP donde se hace una conexión con la base de datos. Vemos de que los lenguajes de programación soportan que yo construya la consulta y simplemente mando a ejecutar la consulta a la base de datos. De ahí yo no me tengo que preocupar por cómo sale la información, únicamente me tengo que preocupar por obtenerla de donde la estoy tomando y presentarla de alguna forma. ¿Sí? Bien, entonces, como vemos, las bases de datos proveen una forma flexible, ¿sí?, de acceder a la información, proveen una estructura ya definida al archivo, a mis datos que se pueden expandir o se puede contraer, ¿sí?, sin perjuicio a los datos en sí. También tiene resistencia a fallos. Una base de datos, ¿sí?, tiene mecanismos, aunque tiene mecanismos de respaldo, también tiene una durabilidad mayor en cuanto al que no se cierren las sesiones o que no se cierre el uso, ¿sí?, de un determinado registro o bueno, de una determinada tabla de la base de datos. Bien, la otra cuestión que tenemos es que obviamente existe un soporte único y universal que es el SQL para obtener la información. En contrapartida con los archivos que tengo que yo construir todo el aparato, ¿sí?, que va a sacar la información, buscarla y revisar que cumpla con los criterios que yo estoy especificando. ¿Sí? Bien, entonces ahí tenemos la diferencia entre un sistema de procesamiento de archivos y un sistema gestor de base de datos. ¿Sí? Entonces, ya vimos todas las diferencias, ya vimos en qué consisten. La seguridad obviamente es distinta, porque mientras el archivo donde almaceno aquí la información lo puedo abrir prácticamente con cualquier editor de texto simple, el de la base de datos necesito acceder a la base de datos en sí
para poder leer la información a través obviamente del gestor de base de datos. La otra situación es también el acceso a través de redes. La mayoría de los gestores de base de datos proveen un sistema o una forma de trabajo en red, de tal forma de que cuando yo accedo a un registro, yo no me tengo que preocupar por qué ocurre con ese registro. Únicamente lo modifico, lo elimino o hago algo con él, ¿sí? Y ya el gestor de base de datos provee todo el mecanismo de bloqueo, ya no a nivel de archivo, a nivel de registro, de tal forma que dos aplicaciones o dos usuarios en un momento determinado pueden estar modificando registros diferentes ubicados en el mismo archivo de tabla. ¿Sí? Entonces, esta simplemente es una base de datos de ejemplo que tengo, con la cual a veces trabajo. Bien, entonces, como vemos, históricamente los sistemas de procesamiento de archivos existieron con los primeros sistemas de almacenamiento de cintas magnéticas. De ahí evolucionaron cuando surgieron los primeros discos duros, ¿sí? A utilizar archivos, archivos de acceso directo y archivos indexados. Posteriormente, como esto no bastó y se requería trabajar también con volúmenes de datos mucho mayores, fue que empezaron a surgir las primeras bases de datos. No tengo que preocuparme por determinar el tipo de acceso, si es secuencial o es directo, a los datos de la base, que están almacenados en mi base de datos. ¿Sí? Entonces, elimina todas esas preocupaciones que en este caso fui mencionando durante la construcción de este archivo. Bien, espero que haya quedado claro las diferencias entre un gestor de archivos, así eran como se creaban los sistemas de información hace mucho tiempo, ¿sí? Comparado con los gestores de base de datos y sistemas que utilizan base de datos de hoy en día. Bien, pues eso es todo. Ya saben, dudas, comentarios aquí en el blog, en YouTube y también en nuestras redes sociales. Bien, nos vemos en una próxima.